Hace 35 años yo me gradué de médico y pronto me di cuenta que lo que aprendí en el hospital y lo que aprendí en la escuela de medicina pues era muy insuficiente para responder a los problemas de salud de la población en general. Esto me generó una insatisfacción personal, una frustración profesional, puedo decirlo, y desde entonces me dediqué a conocer diferentes maneras de curar, en particular pues las que se han llamado medicinas alternativas, medicinas complementarias y en especial medicinas tradicionales. Mis raíces son mazahuas, una etnia del centro del país, y me ha tocado trabajar con zapotecos, con cayaguayas en Bolivia, con sioux en Estados Unidos, y desde 1980 entré en contacto con mayas en los Altos de Chiapas. En principios de los 90 me establecí en Cancún como médico y empecé a acercarme más a la medicina maya. Y me encontré con que la medicina maya pues, es como un rompecabezas, tiene elementos del mundo prehispánico, tiene costumbres que trajeron en la colonia los españoles, tiene elementos de la medicina moderna, tiene salpicaduras de la nueva era y también no se escapa como ningún sistema de salud a la presencia de charlatanes y de explotadores de la enfermedad. Entonces ha sido una búsqueda, filtrar, recoger elementos y tratar de ver la medicina maya como lo que es un sistema de salud bien organizado. Sin embargo, pues no encontramos ni tratados, ni manuales, ni textos, como en la medicina ayurveda, como en la medicina china, de miles de años. Acá se perdió todo, se destruyó, y pues sabemos por los paleoarqueólogos, los científicos que estudian los restos humanos de los mayas, que pues la salud prehispánica era un tanto como la actual, es decir, clasista, sexista, discriminatoria, y esto pues lo vemos ahora en todo el mundo, una salud desigual, unos sistemas de salud insuficientes, unos conceptos de salud y enfermedad caducos. Entonces hemos tratado de encontrar pues elementos que nos ayuden a armar el rompecabezas y tratar de pues darle forma a este sistema maya de salud. Decíamos que había un clasismo y una medicina de élite entre los mayas, tenían hasta un lenguaje técnico propio, el suyuá, como ahora tenemos los médicos, los profesionales de salud, una terminología técnica que sirve para muchas cosas que no son propiamente la salud. Vamos a hablar de aspectos muy particulares, muy concretos, de ejemplos que nos muestran elementos que pueden conformar un sistema maya de salud, que pueda ser entendido y utilizado por los médicos, por la población, a un nivel amplio. Obviamente, los problemas de salud, de enfermedad, siempre nos han quedado grandes a los que trabajamos estos aspectos. Aquí, una primera cosa que podemos notar es el lenguaje, cómo el lenguaje refleja la cosmovisión, la manera de ver el mundo, de concebir la enfermedad, de entender los problemas y las maneras de curar. Entre los mayas hay un pensamiento, como sabemos, cíclico. No es un pensamiento lineal, analítico. Por ejemplo, la palabra Saak se refiere como término a veneno, a medicina, a enfermedad, como que le da la vuelta. Y esto se refleja en la práctica concreta. Por ejemplo, hay una excrescencia
de esta planta que vemos en la imagen se llama sutup. Esta parte de la planta en su base tiene unas espirales, unas a la derecha, otras a la izquierda, y estas se usan en la medicina maya energética. Por ejemplo, si un niño, un pequeño, al comenzar a hablar, habla demasiado, habla muchísimo, esto se puede contrarrestar. O al contrario, si es un niño que habla poco, que es muy retraído y no quiere hablar, se puede estimular con esta parte de la planta. La manera de hacerlo es tomar la planta y la que tiene los círculos en sentido horario, se pone sobre la lengua de la criatura y se le da vueltas en la lengua 9 veces hacia la derecha. Eso activa el lenguaje. Y al contrario, la parte de la planta que tiene el sentido antihorario se aplica igualmente en esa dirección sobre la lengua, y esto va a hacer que el niño hable menos, hable más normal, ¿no? Entre los mayas se habla también de una energía vital, de una circulación de la energía, como se habla en otros sistemas de medicina tradicional. Los mayas mencionan que el centro de la energía vital se encuentra en el ombligo. De ahí salen 20 líneas que terminan en cada uno de los dedos de las manos y de los pies, y lo que transcurre en esas líneas de energía es viento, es el ik. Entonces, ese viento pues sirve para entender muchas enfermedades y para curarlas. Por ejemplo, hay vientos insanos, el viento chiquinic, es un viento húmedo, frío, insano, que entra a la península en la tarde, a las 5 de la tarde, y es un viento que puede causar enfermedad, puede entrar frío al organismo, y es una causa de entre las muchas causas que hay de enfermedades. Estas concepciones acerca del viento se pueden demostrar. Hay dolores de cabeza por viento, entonces se practica una sangría con un colmillo de víbora, con una punta de mantarraya, con una espina de enequén, muy limpias por supuesto, y se hace una sangría, se sacan unas gotas de sangre, esto saca el aire, pero el aire se puede demostrar objetivamente. Se ponen esas gotas de sangre en un pedacito de vidrio, en un espejo, y vamos a ver que las gotas de sangre tienen burbujas, es el aire. Si no tiene las burbujas, es otra causa de la enfermedad. Es una demostración objetiva de cómo el viento enferma. Y por supuesto, también hay plantas. La primera planta de la creación se llama Yaax Jalalché, y es una planta que se utiliza en muchas comunidades. Por aquí la podemos ver regularmente en las casas, en las entradas de las casas o alrededor de las mismas. Y esta planta es hueca, tiene una función de protección a los hogares. Como es hueca, recoge los vientos insanos y los manda al inframundo. Esa es la función de esta planta, el Yaax Jalalché. Sabemos que los mayas se han llamado los hombres de maíz porque domesticaron esta planta como base de la alimentación. Y sabemos que no solo es un alimento de la vida cotidiana, sino que también es un remedio, y es un clásico en la medicina maya, pues la utilización de las raicillas, del tronco, de la caña, de las hojas, de las flores, de los granos, de los pistilos. Todas las partes de la planta son útiles. Hay dos aspectos que quería mencionar como curiosos. Uno
es una tradición mesoamericana, también maya, la lectura de los granos de maíz como una técnica adivinatoria para tener información de las enfermedades, del pronóstico de ellas y de la manera de curarlas. Entonces muchos curanderos tiran los maíces como se tiran las cartas de tarot o como se hace con técnicas adivinatorias, y esta lectura de los granos de maíz pues proporciona información a quien sabe utilizarlos. También los granos de maíz, cuando pasa el tiempo, producen un animalito a su interior, el gorgojo de maíz, un insecto. Y al igual que hacen los chinos con los gorgojos de arroz, o en media Europa con los gorgojos del grano de cebada, también los mayas utilizan esos animalitos con fines curativos. Son muy reconocidos porque se recolectan muchos animalitos, digamos 100, se cocen en agua, se filtra el agua y se toma, y esto es excelente para alejar problemas de las vías respiratorias. Entonces, el maíz no solo es alimento, también es medicina en todas sus partes y puede tener usos para tener información, y aún los insectos que se crían en ellos pueden ser curativos. Entre los mayas también encontramos aspectos higiénicos de prevención de la salud. Algo que es muy acostumbrado en los altos de Chiapas es que cuando el campesino regresa de la milpa, del monte, a su casa, al término de su jornada para comer y descansar, con agua limpia se enjuaga la boca hasta quitarse todos los sabores, todos los humores del campo y luego se lava las manos también, pero es más importante para ellos limpiarse la boca con agua pura para poder disfrutar de los alimentos y asimilarlos mejor. Esa es para nosotros una medida higiénica. También los mayas tienen lo que se llaman enfermedades de identidad cultural, enfermedades populares, étnicas, y yo decía que radico en Cancún. Cancún yo pienso que es la capital del mundo maya en el siglo XXI, porque ahí tenemos mayas de todo el mundo maya, de los diferentes estados del país que lo conforman, al igual que de los países centroamericanos. Hay mucha población que por motivos laborales radica ahí. Y encontramos en Cancún esta enfermedad que se llama caída de campanilla. La campanilla, como sabemos, se encuentra al fondo de la garganta y es el órgano que nos permite deglutir adecuadamente el bolo alimenticio para que no se vaya a las vías respiratorias, se vaya a las vías digestivas. La enfermedad de caída de campanilla consiste en que si una mamá está lactando a su criatura y ésta se para bruscamente por cualquier motivo, el niño puede sufrir caída de campanilla, y consiste en que la campanilla pierde su tono, se vuelve flácida, y esto conlleva pues, problemas digestivos, vómito, reflujo, acidez, asfixia, atragantamiento. Esta caída de campanilla se corrige mediante terapias manuales. Las personas meten los dedos, acomodan el paladar, luego lo acompañan de algunas plantas digestivas, y esto, pues, aunque no es reconocido por la medicina moderna, pues tiene un sentido común. El cambio de presión negativa de la criatura puede provocar la caída de campanilla. Entonces esto es una realidad que no entendemos los médicos, sin embargo el problema es real y si no se atiende adecuadamente puede tener complicaciones graves. Algo muy particular es el masaje maya, llamado masaje del cirro, del colo o tipté. Esto lo explican en que el centro de la persona, decíamos, se ubica en el ombligo, y los curanderos
lo pueden ver con la persona acostada, el latido principal del ombligo, lo pueden palpar y lo pueden corregir con maniobras que van a centrar a la persona, van a poner su centro en su propio centro. Esto es muy característico. También en el abdomen se refleja pues, los puntos cardinales y el centro del universo y de la persona. Este es un remedio casero. La piedra ojo es como una conchita, como una lente de contacto que se tiene en muchas casas en un pomito con arena, y esta en realidad es un animal que en su parte plana tiene unas vellosidades muy finas. Eso se coloca dentro del ojo y funciona como una barredora para extraer objetos extraños. Es un primer auxilio animal. Plantas medicinales hay cientos, hay miles. Nada más mencionamos aquí una manera propia de usarlas: hacer un colirio casero. En un trapito ponen las hierbas secas y molidas, las sumergen en agua limpia y luego la exprimen para limpiar la vista. Hay muchos elementos que hacer. Es una tarea abierta, aprender cómo los mayas obtienen información de la mente inconsciente, de los sueños, en fin, una invitación para acercarnos a ella. Gracias.